Miseria, por Stephen King. Algunas veces, los sonidos, como el dolor, se desvanecían y entonces quedaba solo aquella bruma. Recordaba la oscuridad, la sólida oscuridad que la había precedido. ¿Eso significaba que estaba mejorando? Hágase la luz, aunque esté brumosa. Pero la luz era buena, así una y otra vez. ¿Existían esos sonidos en la oscuridad? No encontraba respuesta a esas preguntas. ¿Tenía sentido hacérselas? Tampoco a esto podía responder. El dolor se hallaba en alguna parte bajo aquellos rumores, al este del sol y al sur de sus oídos. Eso era cuanto sabía. Por un tiempo, que le pareció muy largo, y lo fue, porque el dolor y la neblina tormentosa eran la única realidad, esos sonidos constituyeron todo su mundo. Ignoraba quién era y dónde se encontraba. No le importaba ni lo uno ni lo otro. Deseaba estar muerto, aunque en aquella dolorosa bruma que ocupaba su mente como una nube tormentosa de verano, no sabía que lo deseaba. A medida que pasaba el tiempo, se iba percatando de que ve cíclicos periodos indoloros. Por primera vez desde su salida de aquella oscuridad total que precedió a la bruma, surgió un pensamiento independiente de su situación actual. Se trataba de un pilote rojo que sobresalía de la arena en Riverview Beach, a donde sus padres solían llevarlo de niño. Él siempre insistía en que extendiesen la toalla donde pudiera observar aquel pilote que le parecía la zarpa de un monstruo enterrado. Le gustaba sentarse y ver cómo la marea subía hasta cubrirlo. Horas más tarde, cuando se habían consumido los bocadillos, la ensalada de patata y las últimas gotas de Kool-Aid del gran termo del padre, poco antes de que la madre advirtiese de que era hora de recoger y marcharse a casa, el extremo superior corroído del pilote volvía otra vez a aparecer. Al principio solo se vislumbraba un instante entre las olas, luego iba destacándose cada vez más. Cuando las sobras habían sido depositadas en el gran cubo con el típico rótulo de "Conserva limpia tu playa", los juguetes de Polly estaban ya guardados. Polly, soy yo. Y esta noche, mamá me pondrá aceite Johnson en las quemaduras del sol. Pensó dentro del ojo de tormenta en el que ahora vivía. Y las toallas se habían plegado otra vez. El pilote se veía ya casi por completo, con sus lados oscuros cubiertos de limo y rodeadas de una espuma jabonosa. Era la marea, según el padre le explicaba, pero él sabía que era el pilote. La marea iba y venía, el pilote permanecía, aunque algunas veces no se viera. Sin pilote, no había marea. Este recuerdo giraba y giraba, enloquecedor como una mosca pertinaz. En las tinieblas luchaba por comprender su significado, pero los sonidos le interrumpían una y otra vez. En ciertas ocasiones, los sonidos se detenían, otras, se detenía él. Su primer recuerdo claro de su ahora, el que estaba fuera de la bruma tormentosa, fue el haberse detenido, el haberse percatado súbitamente de que ya no podía dar un paso más. Y eso estaba bien, muy bien, magnífico. Podía soportar el dolor hasta cierto punto, pero todo tiene un límite. Y se alegró de haberse retirado del juego. Entonces surgió una boca unida a la suya. Una boca inequívocamente de una mujer, a pesar de sus labios duros y secos. Y la boca de esa mujer sopló sobre la suya y atravesó su garganta, inflándole los pulmones. Y cuando los labios se retiraron, olió a su salvadora por primera vez. Recibió la corriente que ella le había introducido a la fuerza. Del mismo modo en que un hombre puede introducir una parte de sí mismo en el cuerpo de una mujer que no lo desea. Era un hedor horrible, mezcla de galletas de vainilla con helado de chocolate, salsa de pollo y mantequilla de cacahuate derretida. Escuchó una voz que gritaba: ¡Respira! ¡Maldita sea! ¡Respira! ¡Paul! Aquellos labios volvieron a apretarse contra los suyos. Otra vez el aliento entró a través de su garganta. Era semejante a la húmeda ráfaga de viento que sigue al paso rápido de los vagones del metro, arrastrando hojas de periódico y envolturas de golosinas. Los labios se retiraron y él pensó: Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. No dejes que se te escape por la nariz. Pero no pudo evitarlo. ¡Respira! ¡Jodido bastardo! Chillaba la voz invisible. Pensó: haré cualquier cosa, pero por favor no vuelvas a echarme su aliento. No me infecté. Pero los labios de aquella mujer ya estaban de nuevo sobre los suyos, labios tan secos y muertos como tiras de cuero salado, y otra vez ella volvió a violarlo con su hálito apestoso.
Cuando ella retiró sus labios, él no dejó que se le escapase el aire, sino que lo retuvo mediante una profunda inhalación. Luego lo exhaló. Esperó a que su pecho subiese naturalmente, como lo había hecho durante toda su vida, sin necesidad de ayuda. Pero no lo logró. Aspiró otra vez una bocanada profunda y entonces sí, volvió a respirar por su cuenta, y con toda la rapidez que pudo para liberarse del olor y el sabor de la mujer. Nunca hasta entonces le había sido tan bien el aire normal. Empezó a sumergirse otra vez en la bruma, pero antes de que el mundo oscurecido desapareciese por completo, oyó la voz de la mujer. Vaya, estuvo cerca. No lo bastante cerca, Pensó él, y se durmió. Soñó con el pilote. Lo veía tan real que le parecía poder alargar la mano y tocar su curva y resquebrajada superficie verde y negra. Cuando volvió a la semiconciencia, pudo relacionar el pilote con su situación actual. La imagen pareció flotar hacia sus manos. El dolor no era cíclico. Esa fue la lección de su sueño, que era realmente un recuerdo, sino que parecía ir y venir, como el pilote, unas veces cubierto y otras visible, pero siempre presente. Cuando el dolor no le acosaba a través de la gris bruma, se sentía calladamente agradecido, pero ya no se engañaba. El dolor seguía allí, esperando volver, y no había un pilote, sino dos, y eran una misma cosa con el dolor, una parte de sí mismo. Supo, mucho antes de tener conciencia de ello, que los pilotes derruidos eran sus propias piernas destrozadas, pero tendría que pasar mucho tiempo antes de que consiguiese romper la seca espuma de saliva que había sellado sus labios. Cuando lo logró al fin, murmuró. ¿Dónde estoy? La mujer se hallaba sentada en el borde de la cama, con un libro en las manos. El nombre del autor era Paul Shelton. Lo reconoció sin sorpresa, pues era su nombre, Sidewinder, Colorado. contestó ella. Me llamo Annie Wilkes. ¿Y soy? Ya lo sé. La interrumpió. Usted es mi fan número 1. Sí, Asintió sonriendo. eso es exactamente lo que soy. Oscuridad. Luego el dolor de la bruma. Después, la certeza de que, aunque el dolor era constante, algunas veces quedaba mitigado como por un transitorio acuerdo de alivio. El primer recuerdo real. Detenerse, verse violado por el aliento apestoso de aquella mujer y devuelto a la vida por aquella violación. Siguiente recuerdo real. Los dedos de la maldita mujer metiéndole en la boca algo parecido a cápsulas Contact, solo que, como no había agua, no pudo tragarlas y se deshacían en su boca, dejándole un gusto amargo semejante al de la aspirina. Le hubiese gustado escupir, pero sabía que era mejor no hacerlo, porque ese gusto amargo era el que provocaba la marea alta que cubría el pilote. Pilotes y más pilotes. No, solo hay 2. Pensó en silencio. Se convenció de que habían desaparecido. El dolor volvía a intervalos sucesivos. Luego parecía desgastarse, como debió de hacerlo el piloto de Riverview Beach. Porque nada es eterno, aunque de niño él se hubiese burlado de semejante herejía. Las cosas del mundo exterior empezaron a chocar violentamente hasta que la realidad objetiva, con toda su carga de recuerdos, experiencias y prejuicios, pudo restablecerse. Él era Paul Sheldon, autor de novelas de 2 tipos, buenas y bestsellers. Se había casado y divorciado 2 veces. Fumaba demasiado, o lo hacía antes de todo aquello. Fuese lo que fuese, todo aquello. Le había ocurrido algo terrible, pero aún estaba vivo. Aquella bruma oscura empezó a disiparse cada vez más aprisa, aunque había de pasar un tiempo antes de que su fan número 1 trajese su vieja Royal de mueca sonriente y voz de Dookie Daddles. Pero Paul comprendió mucho antes que estaba metido en un problema de todos los demonios.